Hay momentos en la vida en los que parece que todo se rompe, ¿cierto? Se rompe la salud, se rompe una amistad, se rompe la esperanza, incluso se rompe la fe. Y cuando eso pasa, uno siente que ya no hay nada más que hacer, que el alma se deshace por dentro. Pero lo que muchas veces no vemos es que eso que hoy nos rompe, eso que hoy nos hace llorar, eso que pensamos que es el final, puede ser justo lo que Dios está usando para construir algo nuevo, más fuerte, más profundo, más lleno de propósito. A veces Dios permite que todo se caiga, para que tú dejes de depender de lo que creías que te sostenía. Él permite que algo se quiebre, para enseñarte que tu verdadero valor no está en lo que tienes, ni en lo que los demás piensan, sino en lo que Él puede hacer contigo incluso desde los pedazos. Y por eso este mensaje no es para cualquiera. Este mensaje es para el que siente que ya no puede más, para el que está cansado, para el que ha perdido algo o a alguien y no sabe cómo seguir. Es para ti que aunque te estés rompiendo por dentro, aún estás aquí, aún tienes fe, aunque sea un poquito, aún estás buscando una palabra que te levante. Y quiero decirte algo desde el fondo del corazón. Dios no desperdicia el dolor, y lo que hoy te rompe, Él lo usará para levantarte. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, o no pueden asistir por motivos de salud, por distancia, por trabajo, o simplemente porque aún están buscando su lugar. Y por eso este canal existe, porque creemos que todos deben tener un espacio para encontrarse con Dios desde cualquier lugar, sin barreras, sin horarios, sin juicios. Aquí puedes venir tal como estás y dejar que Dios haga lo que solo Él sabe hacer, restaurarte. Así que si este video te está hablando al corazón, te invito a que le des like, que comentes y que lo compartas con alguien más. Eso ayuda muchísimo para que YouTube se lo muestre a más personas que lo necesitan, personas que no tienen otro espacio para encontrarse con Dios, y tú puedes ser ese puente, ese instrumento que bendice a otro con solo un clic. Créeme, estarías haciendo algo poderoso. Si llegaste hasta aquí, comenta esta frase: Dios me levantará. Esas 3 palabras pueden marcar el inicio de algo nuevo en tu vida y además motivarán a otros que lean los comentarios. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede cambiar tu día, tu fe, tu historia. Y recuerda esto: el final de este mensaje puede ser el momento más especial. Vale la pena quedarte hasta el final. Primera parte, cuando todo se rompe y no entendemos por qué. Hay momentos en los que simplemente todo parece venirse abajo. Son esos días donde te preguntas por qué si oraste, por qué si creíste, por qué si diste lo mejor de ti. Las cosas igual salieron mal. Se rompió la relación que cuidaste con tanto amor, se perdió el empleo por el que diste años de tu vida, se apagó una amistad que era como familia, o se quebró un sueño que llevabas años construyendo. Y en ese punto, lo único que uno siente es vacío, un vacío que no se llena con palabras bonitas ni con frases motivacionales, porque lo que te duele no es solo lo que perdiste, sino lo que significaba para ti. Y aquí viene lo más difícil de todo. Cuando las cosas se rompen, también se rompe parte de nuestra confianza, incluso en Dios. Uno puede llegar a pensar, en silencio, con vergüenza, con temor, que quizás Dios no nos escuchó o que se olvidó de lo que le pedimos. Pero ¿sabes algo? Dios no se ofende por esas preguntas que nacen desde el dolor. Él sabe lo que estás sintiendo. Él ve las lágrimas que no le mostraste a nadie, las noches donde lloraste sin entender, donde te preguntaste si valía la pena seguir creyendo. Y aunque en esos momentos sientas que el cielo está en silencio, Dios no se ha ido, y lo que estás viviendo no es en vano. En el libro de Salmos, capítulo 34, verso 18, dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mira qué promesa tan poderosa. No dice que Dios está lejos, ni que vendrá después. Dice que está cercano. ¿Cercano a quién? A los que están rotos por dentro. ¿Te das cuenta?
No es en tu fuerza donde Dios se glorifica, es en tu debilidad, es en ese momento donde ya no puedes más, donde piensas rendirte, donde todo está roto, donde Él se acerca para decirte, no, esto no es el final, esto es el principio de algo nuevo. Y aunque cueste aceptarlo, muchas veces Dios necesita que algo se rompa, porque si no se rompe, no suelta. Si no se rompe, no cambia. Si no se rompe, no avanza. Hay bendiciones que no llegarán hasta que dejes de depender de cosas que solo te estaban deteniendo. Hay personas que no saldrán de tu vida hasta que Dios permita que se rompa el vínculo, no porque no las ames, sino porque Él necesita llevarte a otro nivel donde esas personas ya no pueden entrar. Y duele, sí, claro que duele, pero también es necesario. Y esto no lo digo por teoría, lo digo porque lo he vivido y sé que tú también de alguna forma lo estás viviendo. Pero aquí viene la promesa que lo cambia todo. Lo que hoy te rompe, Dios lo usará para levantarte. Y no te va a levantar igual, te va a levantar mejor. No con lo mismo, sino con lo que realmente necesitas. No en tus tiempos, sino en el tiempo perfecto, donde todo tendrá sentido. En el libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 al 3, se profetiza sobre lo que haría el Mesías, y dice que vendría a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a todos los enlutados y a darles gloria en lugar de ceniza. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no niega tu dolor, pero tampoco se queda ahí. Él toma lo que está roto y lo transforma. Él toma la ceniza y la convierte en gloria. Pero eso no pasa de inmediato. Primero, hay que pasar por el proceso. Y el proceso comienza cuando dejas de preguntarte por qué y empiezas a confiar en el para qué. No tienes todas las respuestas aún, pero sí tienes una promesa firme. Dios no te deja en medio del dolor. Él entra contigo a la tormenta, camina sobre las aguas contigo y te levanta justo cuando pensabas que no ibas a salir. Así es Él. Segunda parte. El dolor como herramienta de Dios para transformarte. Hay algo que cuesta aceptar, pero que es verdad. Dios no siempre nos protege del dolor, pero sí nos guía a través de él. Y eso no lo hace porque sea cruel, no, sino porque Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes. Y Él entiende que hay cosas que solamente se pueden aprender, vivir y transformar a través del quebranto. Hay heridas que no se evitaron porque eran parte del camino hacia tu verdadera fortaleza. Hay pérdidas que dolieron hasta lo más profundo, pero que eran necesarias para liberar tu alma de ataduras invisibles. Mira esto, en el libro de Jeremías, capítulo 18, se relata cuando Dios le habla al profeta y lo envía a la casa del alfarero. Dice que al llegar, Jeremías ve cómo el alfarero estaba trabajando con una vasija, pero ésta se echó a perder en sus manos. Entonces el alfarero la volvió a hacer, otra vasija, como a él le pareció mejor hacerla. Y luego Dios le dice, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero. ¿Sabes lo que significa eso? Que aunque tú sientas que te rompiste, Dios no terminó contigo. Él te tiene en sus manos, y aunque haya pedazos, aunque la forma de antes ya no exista, aunque te sientas irreconocible por dentro, Él está formando algo nuevo, algo mejor. Pero para que esa nueva forma aparezca, la antigua tenía que romperse. Y ese proceso no es castigo, es amor, es disciplina, sí, pero también es restauración. El problema muchas veces es que confundimos dolor con abandono. Pensamos que si duele, entonces Dios se fue. Pensamos que si lloramos, entonces estamos solos. Pero eso es mentira. Lo que pasa es que hemos sido entrenados a creer que lo bueno no duele, que lo divino no incomoda. Y no es así. Las raíces más profundas crecen en las temporadas más difíciles. Las alas más fuertes se forman con los vientos más contrarios.
Y la fe más auténtica, esa que ya no depende de lo que ves, sino de lo que crees, nace en medio de la oscuridad. Hay un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 11, donde Jesús llega a Betania y encuentra a Marta y María llorando porque su hermano Lázaro ha muerto. Ellas le dicen: si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús, en vez de justificarse o explicarles el porqué, simplemente se conmueve y llora con ellas. Pero luego va al sepulcro y resucita a Lázaro. ¿Te das cuenta? Jesús no ignoró su dolor, pero tampoco se quedó en el lamento. Primero lloró con ellas porque entiende nuestra humanidad, pero después hizo lo que nadie esperaba: transformar la tragedia en testimonio. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no se burla de tu llanto, Él se mueve por él. Pero también quiere que sepas que esa tumba no es el final, que lo que perdiste no es tu última historia, que hay vida más allá del sepulcro, que hay algo que todavía puede levantarse, aunque todo parezca perdido. Y tú dirás: pero yo no tengo fuerzas. Y está bien, porque en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, Pablo cuenta que le pidió a Dios que quitara un aguijón que lo afligía, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso quiere decir que Dios no siempre te quita lo que duele, pero sí te da la gracia para soportarlo y la fuerza para superarlo. Que no necesitas ser fuerte todo el tiempo, solo necesitas confiar en quien sí lo es. Que aunque estés roto no estás descartado, que aunque estés herido sigues siendo elegido, que aunque no entiendas nada hoy, Él ya está escribiendo tu mañana con propósito. Y eso ya es motivo para no rendirse. Tercera parte: Dios no te rompe para destruirte, te rompe para usarte. Hay una realidad que nadie puede negar. Los hombres y mujeres más usados por Dios en la Biblia fueron personas que primero fueron quebrantadas. Ninguno de ellos llegó a la plenitud sin antes pasar por momentos de ruptura, de dolor, de pérdidas profundas, de batallas internas. Y eso no fue casualidad, fue preparación. Porque Dios no forma instrumentos superficiales, Él moldea almas profundas, y para eso, muchas veces, permite que algo dentro de ti se rompa. ¿Te acuerdas de José? El soñador, el que tenía una túnica de colores, el que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde el momento en que fue vendido hasta que llegó a ser gobernador de Egipto? Años. Años de oscuridad, de abandono, de injusticia, de silencio. Pero también años en los que Dios estaba formando en él algo que el poder nunca podría dar: carácter. Y mira lo que sucede cuando, después de todo ese proceso, se encuentra con sus hermanos. En lugar de vengarse, les dice en Génesis, capítulo 50, verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ves eso? Lo que parecía un quiebre era en realidad una plataforma. Lo que parecía destrucción era el camino a su propósito. Pero para llegar ahí, tuvo que pasar por el quebranto, porque hay cosas que solo se entienden desde la herida. Hay compasión que solo nace cuando has llorado. Hay sabiduría que solo llega cuando has tenido que esperar. Hay autoridad espiritual que solo se forma cuando sabes lo que es perderlo todo, y aún así seguir creyendo. Y aquí viene algo poderoso. Cuando Dios te permite pasar por un proceso de quebranto, no es porque te desechó, sino porque quiere usarte a un nivel mayor. Pero para usarte, necesita pulirte. Y para pulirte, necesita quitar lo que estorba. Y eso, muchas veces, duele, pero también te prepara. ¿Sabes quién más fue quebrantado antes de ser usado poderosamente? Moisés. Un hombre que nació con propósito, pero que cometió errores. Mató a un egipcio y huyó al desierto. Pasó 40 años lejos de todo, como si su historia se hubiera terminado.
Pero ahí, en el anonimato, en el silencio, en el olvido, fue donde Dios le habló. Fue en ese terreno seco y duro donde la zarza ardió. Fue cuando todo parecía acabado que Dios le dijo: ahora es que voy a usarte. ¿Te das cuenta? Dios no trabaja con apariencias, trabaja con corazones rendidos. Él no busca talento, busca obediencia. No necesita tu perfección, necesita tu disposición. Y esa disposición muchas veces nace cuando ya no tienes nada más a qué aferrarte, cuando todo se rompió y solo te queda Él. Entonces sí, lo que hoy te rompe, mañana puede ser la razón por la que otros encuentren esperanza. Lo que hoy te duele, mañana será el mensaje que otros necesitan escuchar. Tu dolor no es en vano. Está siendo transformado en testimonio. Está siendo preparado para convertirse en una voz que levanta a otros. Y si ahora mismo no lo ves, no te preocupes. Es porque estás dentro del horno. Pero cuando salgas, vas a brillar como el oro. Cuarta parte. Dios no solo restaura, también multiplica lo que se había perdido. Aquí es donde todo empieza a tomar un sentido más profundo, porque Dios no solo te levanta, no solo te sana, no solo restaura lo que se quebró, Él también tiene el poder de multiplicar lo que se había perdido. Sí, eso que pensaste que ya no volverías a tener, eso que creíste que se quedó atrás, que fue enterrado con el dolor, con la decepción, con el fracaso. Dios no solamente lo puede devolver, sino que lo puede multiplicar y hacerlo mucho más grande de lo que tú mismo imaginabas. Pero esto es clave. Dios no multiplica sobre una vida que todavía está aferrada a lo viejo. Él no multiplica sobre las ruinas emocionales que nos negamos a soltar. Por eso, antes de darte lo nuevo, muchas veces necesita que pases por el despojo. No porque quiera verte sufrir, sino porque quiere que aprendas a depender solo de Él. Porque si no te vacías de lo viejo, no hay espacio para lo nuevo. Si no sueltas lo que ya no te edifica, no puedes recibir lo que verdaderamente te va a transformar. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa promesa no habla solo de devolver lo perdido, habla de restituir el tiempo. El tiempo, porque muchas veces lo que más duele no es lo que perdiste, sino el tiempo que invertiste, el esfuerzo que pusiste, los años que diste por algo o por alguien que al final no funcionó. Pero Dios no ignora eso. Él ve todo lo que sembraste con lágrimas y tiene el poder de devolvértelo con gozo. Y aquí quiero que lo pienses bien. Dios no te va a devolver exactamente lo que tenías, porque Él no trabaja con copias, Él trabaja con originalidad divina. Él no va a reconstruirte igual, Él va a formarte mejor. Si perdiste una relación, Dios puede traerte una conexión más profunda. Si perdiste una oportunidad, Él puede abrir una puerta que jamás imaginaste. Si se cerró una etapa, Él puede empezar una temporada donde todo fluya con gracia. Pero para eso, primero tienes que creerle, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. ¿Te acuerdas de Job? Un hombre justo que lo perdió absolutamente todo, sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación. Y durante capítulos enteros, Job clama, se queja, pregunta, se quiebra, pero nunca maldice a Dios. Nunca deja de confiar, aunque no entiende nada. Y al final, en el capítulo 42, verso 10, dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No solo lo restauró, lo multiplicó, le dio el doble. Pero el doble no llegó en el capítulo 1, llegó después del proceso, después de la pérdida, después del quebranto, después de haber pasado por todo y aún seguir creyendo. Así funciona el reino de Dios. Siembra con lágrimas, cosecha con alegría. Pierdes algo, pero Dios te devuelve algo más profundo, más duradero, más lleno de propósito.
Entonces, sí duele lo que perdiste. Claro que sí, pero eso no significa que estás vacío. Significa que Dios está a punto de llenarte con algo nuevo. No te aferres a lo que fue. Prepárate para lo que viene. Porque lo que Dios va a hacer contigo no es una repetición, es una redención. Y eso que hoy te rompe, mañana será tu punto de partida hacia una temporada de multiplicación. Quinta parte, tu historia rota puede sanar a otros. Aquí es donde todo cobra aún más sentido. Porque lo que vives, aunque muchas veces lo sientas como una prueba individual, en realidad puede ser la llave que Dios quiere usar para abrir la prisión emocional de alguien más. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que ese dolor que has atravesado no solo tiene propósito en tu vida, sino también en la vida de otros. Que tu historia, aunque marcada por quiebres, por traiciones, por lágrimas y caídas, puede ser justo la historia que inspire, consuele y levante a alguien que no sabe cómo salir del pozo. Dios no se limita a bendecirte solo para ti. Dios te restaura, te levanta, te da palabra y luego te convierte en instrumento, porque las heridas que se sanan con Dios no se esconden, se usan y se usan con poder. Hay alguien allá afuera que necesita saber que sí se puede volver a empezar, que sí se puede sanar, que sí se puede reconstruir después del dolor. Y tú, con lo que has vivido, puedes ser ese mensaje. ¿Te das cuenta del impacto que puedes tener? No necesitas ser predicador, no necesitas tener micrófono ni estar en una plataforma. Solo necesitas hablar desde tu testimonio, desde la verdad de lo que viviste, de lo que dolió, pero también de lo que Dios hizo en medio de todo eso. La gente no siempre necesita una lección. A veces lo que más necesita es una historia real. Y si tú estás respirando hoy, después de todo lo que pasaste, ya tienes una. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves cómo funciona esto? Dios te consuela para que tú luego consueles. Él no te levanta solo para que celebres tu victoria en silencio. Te levanta para que seas voz. Te levanta para que seas puente. Te levanta para que seas sanidad para otros que están rotos como tú estuviste. Y sí, eso requiere valentía, porque hablar desde lo roto no es fácil. Abrir el alma cuesta, pero cuando lo haces desde el corazón, con sinceridad, con humildad, con la certeza de que fue Dios quien te levantó, las cadenas se rompen, y no solo en ti, sino en quienes te escuchan. Porque la verdad no te hace vulnerable, te hace libre. Y esa libertad es contagiosa. Por eso no te avergüences de lo que viviste, no te sientas menos por lo que atravesaste. No, eso fue parte de tu proceso, parte de tu formación, parte de tu preparación. Y si Dios permitió que caminaras por ese valle, es porque sabía que podías salir de ahí y luego volver, no como víctima, sino como guía. Así que si hoy sientes que tu vida ha estado llena de capítulos dolorosos, no los borres. Reescríbelos con propósito. Y entiende algo profundo. Cuando Dios te levanta, no solo está escribiendo tu historia, está escribiendo también la de muchos que te van a escuchar.